¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida en esta mañana. Miren lo que dicen sus pantallas ahí abajo. Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y con ese versículo, en este precioso domingo, estamos llamándonos como el pueblo de Dios para adorar al Señor, para bendecir su grandeza, para alabarle, para reconocer que Él es nuestro Dios. Bienvenidos todos a nuestro servicio de livestream. Bienvenidos mis hermanas y mis hermanos. Muy buenos días a todos. Estamos aquí desde temprano preparando todo para poder presentarnos como sacrificios vivos al Señor en este acto de adoración a Dios. Así es que donde quiera que estés esta mañana, en tu casa o en el trabajo, o donde quiera que nos estás viendo, tal vez no nos estás viendo precisamente este domingo por la mañana, sino otro día, te damos la bienvenida, te pedimos que te invitamos a estar en este momento con nosotros y adorar juntos al Señor. Y para esto, como siempre lo hacemos, vamos a tomar un momento para confesar nuestros pecados. Vamos a tomar un momento en silencio y va a haber una oración en sus pantallas en unos momentos y les voy a invitar que oremos juntos, pero antes de eso tomemos unos momentos en silencio para confesar nuestros pecados al Señor. Y después de eso vamos a estar orando juntos. Vean lo que dice en sus pantallas y meditamos en ella por un momento. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo nuestro corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos y por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos, así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Les invito a leer una escritura que tienen ahí también en su pantalla para que una vez más en este precioso acto de confesión nos entreguemos al Señor en adoración. Salmo 62, versículos 5 al 8 dice de la siguiente manera: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y esta es la palabra del Señor, y pedimos esta mañana al Señor, después de confesar nuestros pecados, que Él abra nuestros labios para que nuestra boca publique su alabanza. Y Fabiola nos va a hacer el favor de leernos el Salmo que nos recuerda la grandeza de nuestro Dios, y después de eso vamos a continuar adorando el nombre del Señor con cantos y oraciones y con la predicación de la palabra de Dios.
Señor, y a ti elevamos esta mañana nuestros cantos. Toda la gloria y la honra sea para ti, cantamos. Cielo, tierra y mar cantan a una voz, a un solo Rey, a un solo Dios. Toda la creación rinde adoración a un solo Rey, a un solo Dios. Mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Cantar al Salvador, sus triunfos proclamar. Él es digno, tú eres digno, Dios. Mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Cantar al Salvador, sus triunfos proclamar. Él es digno, tú eres digno, Dios. Eres digno, Señor. El Señor es digno de toda la gloria y de toda la honra, de la alabanza y el honor. Él es el Rey que adoramos.
pues adoramos al Rey de Reyes y el Señor de Señores y recordamos lo que Él ha hecho en su Hijo Jesucristo con las palabras del Evangelio que vamos a leer en un momento. Está en sus pantallas en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, de los versículos 14 al 20. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, de los versículos 14 al 20. Y a mí se me olvidó mi Biblia, así es que si alguno de ustedes trae una Biblia por ahí, lo pueden leer. Marcos 1, del 14 al 20, mientras ustedes lo buscan en sus hogares, si traen sus teléfonos o algo. Marcos capítulo 1, de los versículos 14 al 20. Y como este no es mi teléfono, pues no abre. No sé qué pasa, ya lo encontré. Marcos capítulo 1. Esto es lo que pasa cuando estamos en vivo y nos pasan estas cosas tan hermosas. Es que busquen ustedes en sus casas Marcos capítulo 1, de los versículos 14 al 20. Lo vamos a leer juntos en sus hogares. Por favor, acompáñenos. Marcos 1, del 14 al 20. Y esto es lo que la palabra del Señor nos va a decir esta mañana al recordar la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y le siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, siguieron a Jesús. Pero vean lo que dice el versículo 15. Se ha cumplido el tiempo, decía Jesús, y el reino de los cielos está cerca. Y esta es la palabra del Señor que nosotros declaramos, porque el reino de Dios ha llegado con nosotros y seguimos adorando el nombre del Señor. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Cantemos todos juntos: sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Su gracia me enseñó a temer.
cantaré por siempre a Él, su amor que me salvó. Así como una oración: mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Todo el corazón: de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Tomamos un momento en esta mañana para orar juntos. Ahí en sus pantallas va a aparecer nuestra primera oración de esta mañana. Una oración que la iglesia repite por tiempos y tiempos, en la que pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Oramos juntos ahí en nuestros hogares y donde quiera que estemos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, danos gracia para responder prestamente al llamamiento de nuestro Salvador Jesucristo y proclamar las buenas nuevas de su salvación a todos los pueblos, para que nosotros y todo el mundo percibamos la gloria de sus obras maravillosas, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta mañana queremos tomar esta oportunidad para darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, para bendecir tu nombre, para alabarte. Hemos venido ante tu presencia esta mañana confesando, Señor, nuestros pecados. Hemos venido, Señor, recordando la grandeza de tu nombre, Señor. Hemos venido para pedirte, Señor, por aquellas cosas que hay en nuestro corazón, para entregar nuestras peticiones hoy delante de ti. Padre, eso es lo que queremos hacer en este día, bendito Dios. Queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos decirte que confiamos plenamente en ti, Señor. Elevamos una oración en esta mañana, Padre, por nuestra iglesia, Señor, por aquellas familias de Casa de Luz, por nuestros hermanos de las iglesias hermanas aquí en el norte de California, por nuestros hermanos en Stockton, en Hayward, en Folsom, en Patterson. Señor, queremos pedirte por las necesidades de tu iglesia, por cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, Señor, que están padeciendo en sus hogares. Hemos estado orando en esta semana, Señor, por los que están enfermos. Hemos estado orando por los que están decaídos, no solamente física, sino también espiritualmente. Hemos orado, Señor, por la salud de tu iglesia, y seguimos elevando hoy en esta mañana una oración, Señor, por tu iglesia. Padre, sabemos que en este tiempo el corazón de muchos se ha enfriado. Sabemos que el corazón de muchos también se ha desviado, Señor, en las cosas de este mundo. Pedimos, Señor, que tú nos traigas de regreso a tus caminos, Señor, que tú nos ayudes a estar siempre en tus caminos y en tu voluntad, Señor. Pero también te damos gracias por los cientos de personas, por las miles de personas que durante este periodo de pandemia han encontrado en ti su refugio, han encontrado, Señor, su salvación, Padre. Pedimos por cada uno de ellos, Señor. Pedimos por aquellos hermanos que en esta semana nos pidieron oración. Oramos por el papá de Juanita, Señor. Oramos por la familia López. Oramos, Señor, por aquellos que esta semana pidieron oración. Aunque no los podemos recordar en este momento, te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Y también te pedimos en esta mañana, Señor, por la ciudad en que vivimos. Padre, hay miles y miles de personas que están infectadas del virus. Y en nuestro país, Señor, hay millones de personas que han sido infectadas de este virus. Señor, te pedimos que continúes derramando tu misericordia en medio de estos tiempos, Señor, para que nos muestres, Señor, el camino, nos enseñes a confiar en ti. Pero sobre todo, Señor, sabemos que si tú extiendes tu mano, vas a sanar, Señor, la tierra. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que en estos tiempos difíciles ayudes, Padre, a tu iglesia a ser el tipo de iglesia que tú deseas que sea. Límpianos, Señor, purifícanos, sana nuestras heridas, restaura nuestros corazones, quebranta nuestro orgullo.
tráenos el lugar, Señor, donde, como orábamos hace un momento, podamos servirte y podamos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y bendito Señor, también queremos orar en esta mañana por los misioneros, Señor, por los que están en otras partes del mundo y del país predicando tu palabra, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Oramos como nos enseñó tu Hijo Jesucristo a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toma un momento en silencio ahí en tu lugar en lo que cantamos esta última canción, y deja que el Espíritu del Señor derrame su gracia sobre ti en esta mañana. Su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el gozo que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas. Estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Contemplar
muchas gracias por el gran amor que has derramado en nuestras vidas, Señor. Gracias porque el amor de Cristo es incomparable y el amor de Cristo es insuperable. Gracias por amarnos de una manera tan grande, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Francisco nos va a hacer el favor de dirigirnos en el credo de los apóstoles y en la oración para la ofrenda, y después de eso vamos a recibir la palabra del Señor. Vamos a leer todos en sus casas. Es el credo de los apóstoles, nuestra confesión de fe. Todos juntos dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a la muerte, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá el fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y también les vamos a pedir, ahí está la dirección de Venmo, para a los que dan, ahí aparecen las pantallas. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y has provisto, Señor. De lo bueno de tu mano hemos recibido, y así queremos darte a ti, Señor. Pedimos que bendigas al que da, Señor, y al que no tiene también, Señor. Pedimos que le suplas un trabajo. Pedimos que bendigas las ofrendas, Señor, y que las uses para tu reino. Gracias, Padre, porque tú nos has dado todo lo que tú tienes, Señor. Nos has dado a tu Hijo único, a Jesucristo, Señor. Y así queremos darte. Transforma nuestros corazones al tiempo de dar, Señor. Gracias por todo, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así es, y una vez más les seguimos invitando a que ahí donde viene en la dirección de Venmo, pues que sigan, continuemos apoyando las necesidades y también las otras que tenemos. Creo que estoy muy cerca de esa pantalla, creo que me va. Gracias. Cuando era pequeño, les voy a contar una historia y me va a dar vergüenza contarla, pero casi nos pasa a todos. Cuando era pequeño, me pasó lo que les pasa a muchos niños en la escuela. Me enamoré de mi maestra. Sí, yo tenía como 8 años. Perdóname, Fabiola, donde quiera que estés, si me estás escuchando. Y ojalá que mi maestra no me esté escuchando. Ahorita debe tener como unos 70 años. Pero me enamoré de mi maestra. Se llamaba la maestra Amelia. Y era mi maestra de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, hasta sexto grado fue mi maestra. Y pues fue mi amor platónico de niño, y yo estaba convencido, escuchen bien esto, yo estaba convencido que mi maestra estaba enamorado de mí, que mi maestra me amaba con la misma intensidad y pasión con la que que ella estaba enamorada de mí, así como yo estaba enamorado de ella. Y ella tuvo la culpa porque me daba todas las señales de estar enamorada de mí. Me trataba bien, se sonreía mucho cuando yo entraba a la clase. Mis otros compañeros decían que yo era el favorito de ella. Me traía a veces un dulce, a veces hasta me daba un poquito de dinero para ir a comprar cosas ahí afuera. Y pues yo la quería, y yo estaba convencido que ella estaba enamorada de mí también por todas estas señales que me daba. A veces ¿cómo se dice? Me cerraba un ojo, ¿cómo se dice eso? Me guiñaba un ojo, y yo me sentía pues el rey del mundo, hasta el día trágico en que apareció el esposo con las 2 hijas de la maestra, y me di cuenta que ella no estaba enamorada de mí. Y fue una cosa difícil para mí aceptar que pues ella no estaba enamorada de mí como yo estaba enamorado de ella. Pero yo creo que malinterpreté el cariño que la maestra tenía por mí. No era ese amor que yo pensaba, pero seguramente era algún tipo de cariño que yo había malinterpretado. Y estoy seguro que esta historia chistosa le debe recordar a usted alguna ocasión cuando usted ha malinterpretado algo.
Cuando mal interpretado las señales que alguien le envía, o cuando mal interpretado alguna cosa que le ocurre, o el cariño de alguien, o ha malinterpretado el mensaje de alguna persona. Ahora nos pasa mucho en el teléfono cuando mandamos emojis. Hay gente que no sabe mandar emojis y manda emojis equivocados y nos confunde con los mensajes, ¿no? O hay veces que alguien está muy ocupado y nos manda un mensajito muy breve, o no nos responden, ¿verdad? Tan pronto como quisiéramos que nos respondieran, y de repente estamos pensando, pues, ¿qué pasaría? Y malinterpretamos. Pero muchas veces malinterpretamos. Y esta cosa que es la gracia de Dios. Ay, se me anda saliendo el cable por aquí, miren. Vamos a ver qué pasó por acá. Es shock de estar haciendo el en vivo aquí, porque nos salen cables por todos lados. Pero no se preocupen, ya estamos bien. Y entonces malinterpretamos la gracia de Dios. O más bien quisiera preguntar, ¿podemos malinterpretar la gracia de Dios? ¿Y qué consecuencia tiene para nosotros que malinterpretemos la gracia de Dios? Hablamos tantísimo de la gracia en la iglesia. No hay una cosa de la que hablemos más en nuestras congregaciones que de la gracia de Dios. La mencionamos todo el tiempo en las oraciones, la mencionamos en los cantos, la mencionamos en nuestras conversaciones con otros cristianos, la mencionamos a la hora de dar gracias por la comida, a la hora de estar sentados en el culto. Bueno, hay un montón de ocasiones en que nosotros hablamos de la gracia de Dios. Es que es un tema muy, muy importante para nosotros. Y me pregunto si pudiéramos, tendría para nuestra vida malinterpretar la gracia de Dios. Y para esto voy a invitar en un pasaje que se encuentra en Juan, capítulo 1, de los versículos 14 al 18. Ahí lo tienen en sus pantallas. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes que yo, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, gracia y la verdad de Jesucristo. A Dios nadie más, voy a leer una vez más, a Dios nadie le vio jamás, sin el Espíritu del Padre Él le ha dado a conocer. Y miren que son tan importantes que leemos en muchas ocasiones. Aquí Juan nos da un resumen de la introducción que ya había. Tenemos problemas con el micrófono, ¿me están diciendo? ¿Sí? ¿Algo así? El micrófono. Entonces voy a cambiar mi micrófono rápidamente. Ustedes no se inmuten. Vamos a poner la escritura en la pantalla una vez más. Y mientras yo cambio mi micrófono, a ver, vamos a ver. Estamos en vivo. Ahora sí, ya estamos de regreso. Esto nos pasa mucho con estos asuntos de la tecnología. Les decía hace un momento que aquí Juan, en esta última porción de este pasaje, Juan está dando un resumen de la introducción que ya leímos en las semanas pasadas, pero un resumen más fresco. Ahora el pensamiento abstracto de la luz y la oscuridad da paso a estas imágenes más concretas del Antiguo Testamento. Juan 1:14 es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Juan 1:14, donde dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, el verbo, no solamente parecía ser humano como creían los gnósticos, sino que se había hecho carne. Dios mismo se había encarnado. Así que esta afirmación de Juan en el 1:14 sorprende a los griegos, primeramente, que no creían que los dioses pudieran hacerse carne, o que lo divino pudiera mezclarse con lo terrenal, con lo mundano. Es que sorprende a la cultura del tiempo, pero también sorprende a los judíos, hablando de esta idea tan clara de que el verbo de Dios hizo su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre. Así es que Juan utiliza estos términos del Antiguo Testamento en los cuales Dios viene a morar con su pueblo.
El tabernáculo fue en el tiempo del Antiguo Testamento la morada de Dios, y ahora el epicentro de la morada de Dios viene a estar en Jesucristo. En el versículo 15, Juan el apóstol dice que Juan el Bautista da testimonio de que Jesús es mayor que él. Aunque en realidad en la carne Juan el Bautista era mayor que Jesús unos cuantos meses, pero Juan está dando testimonio de que este Jesús es mayor que él. Está hablando de la supremacía, de la eternidad de Jesucristo. Y en el versículo 16, otro pasaje hermoso donde dice: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Cristo es completo. Cristo no necesita nada. Él es la imagen del Dios invisible, como más adelante va a declarar la iglesia y Pablo en Colosenses y en Filipenses. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es quien está lleno de gracia y de verdad, y en el 16 dice que de Él recibimos gracia sobre gracia. De esta plenitud hemos llegado a recibir nosotros gracia abundante. No solamente eso, la gracia, muchas veces decimos, es el regalo inmerecido de Dios, y sí lo es, pero la gracia es mucho más que eso. Es la virtud que fluye de Cristo y toca todo lo creado. Es Dios mirándonos con buenos ojos. Es Dios dándonos su bendición cuando no la merecemos, pero una bendición que fluye y fluye abundantemente. Esto es lo que el versículo 16 dice: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y en el versículo 17, y de hecho el 17 y el 18 juntos, si Juan había sorprendido a los griegos afirmando que lo que para ellos era imposible, es decir, que lo divino se había juntado con lo humano, ahora sorprende a los judíos diciendo que la ley tan venerada dada por el profeta Moisés había sido solamente un tutor para darnos a quien es la gracia y la verdad, esto es Jesucristo. Entonces, si ponemos juntos el versículo 17 y el 18, tenemos este recordatorio de cuando en el libro del Éxodo el pueblo de Israel se junta para recibir el pacto y la ley de Dios, y ven que el Señor desciende en su gloria en la montaña, y la montaña humea y tiembla, y el pueblo tiene miedo porque Dios es un Dios aterrador y no quieren acercarse. Y Juan dice que esto ha ocurrido ahora en Jesucristo. Dice: a Dios nadie le vio jamás, porque en el Antiguo Testamento, para los judíos e incluso para otras personas en el tiempo antiguo, ver a Dios era lo mismo que morir. Y ahora dice que nosotros hemos visto el rostro de Dios, pero lo hemos visto en Jesucristo. Es que escuchen esto: Jesucristo, quien es el verbo de Dios hecho carne, nos ha revelado exactamente quién es Dios. Nos ha revelado su naturaleza, nos ha revelado su gracia, nos ha revelado su verdad, que se encuentran en la persona de Jesucristo. Dice el versículo: a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. De Jesús fluye esta gracia que nos lleva a la verdad, y en esta verdad que es Él encontramos más gracia que nos lleva a la verdad, y en esta verdad encontramos la gracia que nos lleva, seguramente ya lo entendieron. Y miren lo que dice aquí, algo muy importante que quiero compartirles esta mañana. Lo que Juan está diciendo, la introducción de su evangelio, contradice completamente la manera como las personas en aquel tiempo y las personas de nuestro tiempo perciben a Dios. Para muchos, Dios no puede estar interesado en ellos, como los griegos, por ejemplo. O ellos mismos son dioses. O Dios puede ser cualquier otra cosa, menos aquel Jesús a quien Juan representa. La verdad es esta: Dios ha derramado su gracia sobre la humanidad, y esta gracia se llama Jesucristo. Dios ha derramado su gracia sobre la humanidad, y esta gracia se llama Jesucristo. Y déjenme hablar un poquito de este tema. Los antiguos, y en eso los seres humanos no hemos progresado mucho, básicamente tenemos 4 o 5 maneras de percibir el mundo espiritual. Por ejemplo, los griegos pensaban, especialmente una escuela de pensamiento que se llamaban los epicúreos, pensaban que los dioses estaban completamente ausentes de la humanidad, que nos habían puesto aquí en la tierra, pero que ellos estaban alejados de nosotros y no tenían ningún interés en los seres humanos. Eso es lo que pensaban los filósofos griegos llamados los epicúreos, que era una manera como la gente de aquel tiempo entendía la vida espiritual.
Había otros filósofos que se llamaban los estoicos, y los estoicos creían que los dioses eran fuerzas divinas, pero que residían dentro de nosotros. Es decir, que nosotros éramos una especie de dioses disfrazados de personas. Otros, como los que seguían la escuela de Platón, creían que los dioses no vivían en un lugar físico, sino en un lugar espiritual, y que un día nos iban a todos a llevar en nuestras almas a ese lugar espiritual y íbamos a poder escapar de la corrupción del mundo. Y una de las ideas más amplias en el mundo antiguo es que los dioses eran fuerzas particulares operando en la naturaleza, en los eventos que ocurrían. Es decir, que el paganismo básicamente lo que decía es que los dioses eran todo lo que veíamos. Entonces, estas 4 cosas era la manera como la gente antigua y la gente de nuestro tiempo entendía la vida espiritual. Dios está muy lejos, yo soy el campeón, o Dios está, o yo soy el Dios que debe salir adelante, o Dios un día me va a quitar de esta corrupción del mundo y me va a llevar a vivir en mi espíritu a otra parte, o Dios está en todos lados y en todas las fuerzas opera. Y los judíos, quienes habían recibido la revelación de Dios, tenían una manera diferente de creer en Dios, porque Dios se había revelado a ellos. Y ellos creían, como nosotros creemos, que Dios los había escogido para ser su pueblo, les había revelado la ley, les había dado el pacto, pero ellos habían faltado este pacto. Y por haber faltado este pacto, Dios los había exiliado y ahora vivían en el exilio, oprimidos por sus enemigos, y esperaban la llegada del Mesías para que el Mesías los librara de esta opresión en la que ellos vivían. Y es aquí donde entra el tema de la gracia, que es muy interesante, porque la gracia que Juan presenta les parece a los griegos y a los judíos una gracia muy escandalosa, muy descabellada, muy imposible. ¿Por qué? Perturbaba a los griegos, quienes no creían que lo espiritual pudiera mezclarse con lo material. No creían que Dios podía encarnarse en alguien como Jesús, pero también perturbaba a los judíos, quienes esperaban a un Dios diferente al que presentaba Jesucristo. No podían aceptar esta versión de la gracia porque no concordaba con sus intereses. Les parecía imposible que aquel que era Dios en la carne fuera manso y humilde. No querían a un Dios débil, sino a un Dios que cumpliera sus deseos de libertad, que colgara a los romanos en la cruz, que pusiera de cabeza al mundo, que los pusiera a ellos al frente y no atrás, que estableciera a Israel como el centro de la nación del mundo conocido, y que Israel se convirtiera de ahora en adelante en el campeón que ellos llevaban dentro. Y sin lugar a duda, nunca pasó por su cabeza la descabellada idea de un Dios que iba a morir en la cruz. Y la gracia que presentaba Juan en este pasaje y quien era Jesucristo no concordaba con los deseos ni de los griegos ni de los judíos. Ahora escuchen bien esto. El paralelismo con nuestros tiempos es increíble. Así como los antiguos griegos, muchas personas hoy también creen en un Dios ausente, o en un Dios que está dentro de ellos mismos, que ellos son los dioses, o en un Dios que puede estar en cualquier lado menos en Jesús. Me gusta la iglesia, pero no, me gusta Jesucristo, pero no la iglesia. Y así como los judíos, la gente de nuestros tiempos, especialmente los cristianos, quieren un Dios que pelee por ellos, que los ponga al frente de la vida social, que haga que su partido gane las elecciones o que su equipo de fútbol gane el campeonato, que les dé el reino que ellos tanto desean. Y es aquí donde la gracia de Dios se vuelve complicada para usted y para mí, donde malinterpretamos la gracia de Dios. Y es que todos queremos recibir la gracia de Dios cuando creemos que la necesitamos, pero no nos gusta cuando son otros los que la necesitan. No nos gusta la gracia de Dios cuando no está de acuerdo con nuestras preferencias, con nuestros deseos, con nuestros sueños, con nuestras ideas, ni cuando se presenta de una forma que no es conveniente para nosotros. Es como me pasaba a mí hace un tiempo atrás, cuando mi familia y yo estábamos experimentando una temporada muy, muy difícil. Había alguien que nos estaba haciendo mucho daño, le estaba haciendo mucho daño a mi familia. Y en las mañanas me levantaba yo, como siempre, a leer la Escritura. Y en cada pasaje donde Dios iba a destruir a mis enemigos, miraba yo a esa persona. Y en cada pasaje donde Dios iba a hacer algo muy terrible contra los pecadores, miraba yo a esa persona. Y todas las lindas promesas y todas las cosas buenas que Dios tenía para el mundo eran para mí.
y para mi familia. Pero las cosas malas y la venganza de los malos, de los pecadores, era para aquella persona que me estaba haciendo tanto mal. La gracia es buena cuando es para nosotros, pero no es tan buena cuando no es de nuestro interés o no es de nuestra conveniencia. Pero la gracia de Dios escandaliza. La gracia de Dios es diferente. Miren lo que dice ahí en sus pantallas. La gracia de Dios escandaliza porque perdona al pecador, porque recibe al humilde y al pobre, porque soporta la prueba y la aflicción. La gracia de Dios no se amolda a lo que nosotros queremos, a lo que deseamos o lo que perseguimos, pero nos da precisamente lo que necesitamos. Jesús, quien es esta gracia de Dios encarnada, nos revela a un Dios que no está en contra de nuestros enemigos, ni desea la destrucción de los pecadores, ni busca que nuestro equipo siempre sea el ganador. Al contrario, nos da a conocer a un Dios que desea derramar sobre nosotros y sobre toda la creación su favor, su buena voluntad, para que tomemos de esta plenitud y podamos conocerle y podamos amarle. Versículo 16, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Aun cuando estamos equivocados muchas veces en cuanto a lo que eso significa, la gracia va mucho más allá del perdón de nuestros pecados y de lo que consideramos o llamamos la salvación. Esta idea, aunque es verdadera, esta idea de que la gracia es la que nos salva y que es verdad, es una manera de limitar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios va mucho más allá de eso. La gracia de Dios es la virtud que fluye de Cristo y permea todo lo que somos y todo lo que hacemos, dándole la vida de Dios. Debemos dejar que la gracia de Cristo nos sorprenda una vez más, que la gracia de Cristo vaya mucho más allá de nuestros pecados personales y comience a permear nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra relación con otras personas, la manera como gastamos nuestro dinero, dónde pasamos nuestro tiempo, los programas de televisión que vemos, el partido político por el que votamos. Todas las cosas deben ser permeadas por la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios escandaliza a las personas, porque nosotros como los antiguos la queremos internalizar y que sea para nosotros y para nuestros pecados cuando la necesitamos, pero no cuando no nos conviene. Mi maestra sí me amaba, pero no como yo lo pensaba. Lo que ella veía en mí no era un hombre con el que se podía casar. Lo que ella veía en mí era un jovencito a quien podía darle una oportunidad para hacer de su vida algo diferente. Por eso me llevaba a competencias a las que yo no quería entrar. Me ponía a declamar poemas cuando yo no quería hacerlo. Me mandaba a lugares que yo tenía miedo a hacer y hablar en público cuando me aterrorizaba hablar en público. No porque estaba enamorado de mí, sino porque miraba un futuro diferente al que yo estaba mirando. Y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no nomás nos mira y dice, te perdono tus pecados. La gracia de Dios abre la oportunidad para un futuro diferente para nosotros. Un futuro que ni siquiera nosotros mismos podemos ver. Un futuro que es mucho más grande de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Pero miren esto. Vean lo que dicen sus pantallas. Corremos el peligro de desperdiciar o de abaratar la gracia de Dios. Escuchen bien esto, hermanos, hermanas. Corremos el peligro de abaratar la gracia de Dios. Cada vez que corremos a otro lado en busca de paz, estamos desperdiciando la gracia de Dios. Cada vez que corremos a algún lugar a escondernos de nuestro pecado y no nos arrepentimos, desperdiciamos la gracia de Dios. Cada vez que nos enredamos en el típico voy a pecar que al cabo Dios me perdona, estamos desperdiciando la gracia de Dios. Cada vez que le negamos a alguien el perdón, la aceptación, el cariño, la mano de ayuda, estamos desperdiciando la gracia de Dios. Cada vez que ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos, en nuestros recursos, en el gobierno, estamos desperdiciando la gracia de Dios. Cada vez que nos apartamos de Él y buscamos en otros lugares la paz que nuestros corazones necesitan, estamos desperdiciando la gracia de Dios. Y decimos sí, Dios nos va a dar su gracia y nos va a perdonar nuestros pecados, como si eso fuera lo único que la gracia del Señor puede hacer en nuestras vidas.
como testimonio. La historia de la humanidad es la historia del desperdicio y el rechazo de esta misma gracia. Por eso el versículo anterior, en el 12, que no vimos hoy sino la semana pasada, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque la historia de la humanidad se resume en ese pequeño versículo. Hemos desperdiciado y rechazado la gracia de Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados para disfrutar de la gracia de Dios, pero fueron engañados por la serpiente, usurparon el trono de Dios y cayeron de la gracia. Por los siguientes siglos la humanidad cayó en una terrible confusión hasta que Dios tuvo que intervenir. Lo vemos en Génesis capítulo 6, por ejemplo, cuando Dios tiene que intervenir por su gracia. Literalmente el pasaje dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Después de eso, la Biblia nos dice que el mundo siguió su camino de pecado y violencia hasta querer llegar al cielo y convertirse en sus propios dioses. Y ahí fue que Dios decide, por su gracia, llamar a Abraham para hacer de él un nuevo pueblo. Por su gracia, Dios sostuvo a Abraham. Por su gracia, Dios sostuvo a Israel en Egipto y le prometió la tierra de Canaán una vez que lo había liberado. Pero cuando entraron a la tierra de Canaán, rechazaron su gracia. Dijeron los judíos, como dijeron los mismos adelante: no queremos a Dios como nuestro rey, queremos un rey como el resto de las naciones. Rechazaron la gracia de Dios. Nuestros primeros padres la rechazaron, el pueblo de Dios la rechazó, y no fue sino hasta que el Señor mismo vino a la Virgen María y le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el hijo que tú tendrás será la gracia de Dios manifestada. Este es Jesucristo, quien es la gracia de Dios. Pero el mundo no recibió a Jesús con su gracia extravagante. Fue llevado al madero, donde murió por nuestros pecados. Pero al tercer día resucitó, venciendo al pecado, a la muerte y al infierno, abriendo las puertas del reino de Dios y la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Porque así como Cristo resucitó, nosotros también, por la gracia de Dios, seremos resucitados a vida nueva. Porque lo que Dios hizo en Jesucristo en el día de la resurrección, lo hará con todos los que le reciben y con toda la creación en la restauración final de todas las cosas. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y si no crees, por la gracia de Dios, hoy puedes creer en esta verdad. Miren, podemos dejar de correr a escondernos de Dios. Si usted está corriendo hoy en su vida, si usted está corriendo de la gracia de Dios porque le aterroriza un Dios que pareciera estar siempre castigando al pecador, quiero que mire en este momento a Jesucristo, quien es la gracia y la verdad. ¿Sabe lo que un pecador encuentra cuando viene a Dios? Encuentra a Cristo quien es la gracia y la verdad. Podemos dejar de correr hoy de la gracia de Dios. Podemos dejar de escondernos de Él. Podemos dejar de encontrar excusas para obtener lo que queremos, o de hacer a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Al recibir la gracia de Cristo, hoy estamos recibiendo a la persona misma de Cristo. Estamos recibiendo su mensaje, su obra, sus enseñanzas. Y es esta misma gracia la que nos capacita para obedecerle y amarle. Y si no estás ahí todavía, Jesús, quien es la gracia de Dios, te espera hoy con los brazos abiertos. Este pasaje que leemos hoy tan hermoso nos dice que la gracia ha sido derramada en nuestros corazones y tiene como objetivo llevarnos a una vida de santidad, de amor, de justicia, de paz y de entrega a Dios que no pudiéramos alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Esta gracia no es otra cosa sino la misma persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para los que escucharon el mensaje de Juan la primera vez, el mensaje de la gracia y el amor de Dios les pareció increíble y hasta escandaloso. Y nosotros no podemos rechazar ni abusar de la gracia que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Así es que deje que su espíritu hoy le lleve a la gracia de Cristo. Donde quiera que usted se encuentre en este momento, cualquiera que sea su condición espiritual, en lo que sea que haya buscado usted antes, la paz y el amor que necesita, el Señor está esperando con sus brazos abiertos. Ahora, que la gracia sea gratuita, y con esto termino, no quiere decir que no debemos esforzarnos por recibirla. Esa es una de las peores mentiras que hemos creído. Porque la gracia es abundante, no debemos hacer nada para recibirla. El Señor nos ha dejado la gran oportunidad de ponernos en caminos de la gracia. Por ejemplo, al escuchar usted hoy la palabra de Dios, se está poniendo en el camino de la gracia de Dios.
Cuando usted abre su Biblia en las mañanas y ora al Señor, usted está en el camino de la gracia de Dios. Cuando usted escucha y participa de los rituales y los símbolos de la adoración a Dios, usted está recibiendo la gracia de Dios. Cuando usted guarda silencio y confiesa sus pecados, está recibiendo la gracia de Dios. Pero si dejamos de hacer todas estas cosas, también fallamos en recibir la gracia de Dios. Pero sobre todo, la gracia del Señor se encuentra en la persona de Jesucristo. Así es que le invito esta mañana, donde quiera que se encuentre y como quiera que sea su condición espiritual, que corra hoy a los brazos de Cristo. Porque no importa cuánta gracia usted cree que ha recibido, en Él hay una plenitud de la cual podemos beber y aún más. Y nunca se terminará. Vamos a despedirnos en esta mañana. Hay una oración en sus pantallas que leemos cada domingo que quisiera leer una vez más con ustedes. Acompáñenme ahí donde están. Oh Dios nuestro Rey, por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, el primer día de la semana venciste el pecado, hiciste huir la muerte y nos diste la esperanza de la vida eterna. Redime todos nuestros días con esta victoria. Perdona nuestros pecados, destierra nuestros miedos. Haznos audaces para alabarte y hacer tu voluntad y fortalécenos para esperar la consumación de tu reino en el último y gran día, a través de tu mismo Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la gracia de Jesucristo sea con cada uno de ustedes, que el amor de Dios les cubra, que el Señor esté con ustedes todo el tiempo. Recuerden, nos vamos a estar viendo aquí los domingos por live stream y muy pronto les vamos a avisar un pequeño cambio de planes en comenzar nuestros servicios en persona, pero vamos a estar muy pronto dándoles los detalles de cómo van a ocurrir las cosas. Esperamos verles muy pronto, les amamos, oramos por ustedes. A las 12 vamos a tener el servicio en inglés también por otra plataforma, pero igual les invitamos a que se suscriban y puedan tener la oportunidad